Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches a esta primera transmisión en vivo que estamos haciendo desde este lugar, este pequeño escritorio, este gabinete en una locación oculta de la ciudad de Buenos Aires que se llama Casa Pou. Esto que está por empezar a ocurrir en tu pantalla, en tu teléfono, en tu tele, en tu notebook, es un viaje a lo más profundo de la imaginación argentina. No estoy solo acá, está el maestro Mariano Manzanelli. Juntos vamos a hacer cuentos de hadas argentinos, un espectáculo basado en relatos recogidos de la tradición oral argentina por Berta Vidal de Batini. Por abajo de este suelo, por abajo del barrio donde estamos, por abajo de todos los pueblos, por abajo de los arroyos, por abajo de los montes, hay un río que corre en nuestro país. Un acuífero que no está hecho de agua, sino de otra sustancia fluida que es la imaginación. Cada tanto ese río de historias, de palabras, tiene una vertiente y sale. Generalmente en la boca de algún niño, de algún anciano, de un recero en las montañas, de una señora en el monte. Berta Vidal de Batini durante 30 años recorrió el país buscando esas vertientes y recopilando estos cuentos que les vamos a contar ahora. La vieja Batini recopiló 3.152 cuentos. Y hoy, a través de YouTube, los vamos a contar todos juntos. En realidad vamos a contar solo 2. Pero para eso falta. Anda acomodándote, busca algo para tomar, desatalo al perro si lo dejaste afuera y está ladrando. Yo mientras te digo que este espectáculo está producido por Cosas Concretas. José Luis Gallego está aquí en la operación de las cámaras, Augusto Bevilacqua está garantizando la dirección y el servicio de streaming, y todo este proyecto, que es una especie de pequeño escritorio, tiny desk de la narración oral, se va a financiar a partir de los aportes de ustedes. Ya vieron que este espectáculo no estamos cobrando entrada, pero tenemos unos enlaces para, si quieren, pueden ahí hacer su aporte. Tenemos un QR que en algún momento va a aparecer en la pantalla, lo pueden escanear y ahí van a algún sitio para hacer el aporte, o en el correo que les mandamos también lo tienen. Eso es de vital importancia. Esta transmisión en cualquier momento se puede llegar a cortar. Todos los equipos que tenemos están literalmente atados con alambre. Y ni siquiera con un alambre de muy buena calidad. Tuvimos que recurrir a una ortodoncia de un amiguito, de un compañero mío de la escuela. La tuvimos que desarmar y con eso terminamos de atar los equipos. Este nene se llama Lauti y precisa recuperar su ortodoncia y por eso te estamos pidiendo una pequeña colaboración. Bien. ¿Están listos para arrancar? ¿Sí? ¿Tenemos comentarios, José Luis? ¿La gente ahí está conectada? ¿Tenemos cartelitos? ¿Tenemos gente del interior del país, del exterior? Me hacen gestos diciendo que hay una avalancha de gente mirando esto. Tal vez están cocinando, tal vez están esperando que llegue un delivery, algo para comer. No tienen idea de lo que está por pasar. Nos ponemos en modo cuento. Vamos a ir a la primera historia. Este cuento, que se llama Pompeira el Valiente, lo contó un recero de San Luis, don Guillermo Ortiz, que en el año 51 tenía 85 años. Es una historia de heroísmo, de valentía, una especie de historia de superhéroes, como unos Avengers, pero criollos, gauchos. Y aunque ustedes no lo crean, este primer cuento que vamos a contar aquí, en Casa Pou, comienza con el capítulo número 1, el origen del héroe.
Susana no estaba feliz. No estaba para nada feliz con su matrimonio. Después de más de 30 años de casada, cada vez que Susana veía a su marido, pensaba en su marido, recordaba a su marido, le sobrevenía una sensación corporal algo extraña. Y el marido de Susana, la verdad es que no hacía méritos. Era una persona grosera, maltratadora, de muy poco vocabulario, fundamentalmente vaga. Nunca había trabajado este hombre. Susana tenía que hacer todas las cosas, todas las tareas del campo, de la casa. Y para no estar con él, solía dar largos paseos lejos por el campo, intentando recordar los viejos buenos tiempos. Cuando se había conocido con el marido y eran jóvenes. Era todo distinto. Es verdad que él siempre había sido bastante mal hablado, analfabeto. El tema de la bebida ya lo tenía de joven. Era mal pagador, garca. Lo del aliento era una constante. No, la verdad es que no había nada ahí, maestro, que recordar. Susana caminaba kilómetros intentando encontrar una excusa para seguir con ese hombre, pero no la encontraba. Simplemente la inveterada costumbre. Hasta que un día, las cosas para Susana cambiaron por completo. Ella estaba en el campo, en un valle, cuidando las ovejas. Y de golpe, desde las sierras, se empezó a oír como un temblor. Las ovejas huyeron despavoridas. Susana miró para las sierras y vio que desde ahí, imponente, bajaba un gigante. El gigante fue directo donde estaba Susana. Tenía en el hombro un árbol. Era un lapacho, todo florecido. Y como si le estuviera dando una ofrenda de flores, tiró el lapacho a los pies de Susana y con voz de gigante le dijo: Susi, negra, oíme, yo a vos te amo una banda. Te espío desde hace mucho tiempo y vení conmigo que yo tengo un chalet. Y así, con esa voz tosca de gigante, el grandote le declaró su amor. Y ahí a Susana se le abrió una encrucijada, ¿no? ¿Qué hacer? Un camino iba de vuelta a la casa, otro iba para la casa del gigante, se puso a pensar, a sopesar la situación. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Piensen, de un lado tenía una bestia analfabeta, hedionda, probablemente hasta caníbal. Y del otro lado, un grandote que le traía un ramito de flores. Susana no lo dudó mucho y eligió al gigante, que la agarró con mucho cuidadito y sin lastimarla se la puso en un bolsillo, cazó el lapacho y se fue hasta su casa en las sierras. Cuando llegaron ahí al país de los gigantes, el gigante ahí podía respirar mejor, se le acomodaron un poco mejor las cuerdas vocales y le declaró su amor. Le dijo que él la venía viendo hacía 30 años. 30 años observándola, desde que Susana era una moza, una jovencita, y él no se animaba a ir, no se animaba a encarar. El tiempo en el país de los gigantes es muy dilatado. 30 años humanos para ellos no representan nada. Cuando Susana escuchó esto, sintió que esos 30 años de golpe se le habían caído encima y que ella ya no era aquella muchachita de la cual el gigante se había enamorado. Se vio vieja, vencida, marchita. Pero el gigante le dijo: Susi, no te hagas problema por eso, porque ahora estamos juntos. Y vamos a poder hacer todo lo que no pudimos hacer en estos 30 años. Dijo el gigante mientras la invitaba a pasar a la habitación. Y ahí, mis amigos, se dio la típica escena de cuento de hadas, de sexo hardcore y desenfrenado entre un gigante y una jubilada de San Luis. Susana acabó cantidad de veces, el gigante solo una, haciendo un estruendo y gritando: ¡Viva Villa Gobernador Galvez! ¡Un saludo a todos los que me conocen! Y qué pena, amigos y amigas, que esto no sea un espectáculo de danza. Corresponderá a vuestra imaginación
soñar esta noche con la mecánica de aquel encuentro. Lo que pasó al día siguiente fue muy extraño. Susana se levantó contenta, feliz, plena, pero sintiéndose algo embarazada. El tiempo en el país de los gigantes circula raro para la escala humana. Entonces, en el ratito que pasó entre que Susana se sintió embarazada y fue a contarle la noticia al gigante, ya estaba de 6 meses de embarazo. El gigante no llegó a vertir 2 lágrimas de emoción que ya había que preparar un parto. Ahí, en el momento, nació de Susana un muchachito, afortunadamente para las caderas de esta mujer, de tamaño humano. El gigante lo tomó como si fuera un caramelo, una cosita. Y llorando de la emoción, le pidió a Susana que por favor le prometiera 2 cosas. 1. Nunca se podría interponer entre este muchachito y su destino. Y Susana accedió. 2. Tenés que ponerle de nombre Pompeira. Y Susana, que había pensado una gama más tradicionales de nombres, Diego, Manuel, Francisco, poniendo cara de absolutamente nada y viendo la emoción del gigante, le dijo, ok. Al día siguiente, el bebito Pompeira ya había cumplido 4 años. Sabía trepar a los árboles, sabía andar a caballo, se podía agarrar a piñas con un toro, tenía una fuerza extraordinaria. Al siguiente día ya cumplió 9 años y podía romper directamente los árboles de un puñetazo. Y al tercer día vinieron a llamar la puerta. El gigante le dijo a Susana que su visa, su permiso para estar ahí en ese limbo conviviendo con una humana, se había terminado. Él debía volver al país de los gigantes, pero le dijo a Susana que él se iba a hacer siempre cargo del muchachito y que nunca le iba a faltar nada. Preparó un caballo y llenó las alforjas de ese caballo con tesoros, oro, plata, vajilla, para que Susana pudiera vivir como una reina. Se despidió de ella, de Pompeira, y los despidió mientras bajaban ella a caballo y Pompeira caminando y saltando rumbo al valle. Pero a medida que Susana se alejaba de la casa del gigante y volvía para el valle donde estaba su casa, su corazón se empezó a apretar. Porque capaz en la casa estaba el marido. No quedaba claro para ella cuánto tiempo había pasado. 3 días, ¿cuánto tiempo pasó? En todos los casos es incómodo llegar después de una ausencia a la casa del cónyuge con un nene de 9 años. Eso acreditaba por lo menos una explicación. Pero cuando llegaron a la casa, vieron que ya desde la tranquera todo estaba cambiado. Los postes del alambrado medio caídos, la hierba crecida y la casa tapada como una tapera. Casi al anochecer, Susana abrió la puerta. Vio que la casa estaba vacía, a excepción de una silla en el centro del salón que tenía encima una pila de escombro y mugre. Susana se acercó y la pila de escombros se puso de pie. Y sacando un brazo hediondo empezó a decirle, ¡Susana! ¡Susana! ¿Qué pasa con la milanesa? ¡Susana! ¿Dónde estaba, Susana? Esa pila de basura era el marido de Susana. Yo realmente no sé cuánto tiempo había pasado, pero este hombre se había desacostumbrado tanto a atenderse a sí mismo que sin Susana se había convertido en eso. Y ahí se paró, empezó a insultarla, empezó a bardearla. Susana tuvo mucho miedo, se fue para atrás. Pero Pompeira, que en el camino había cumplido 14 años, se paró delante de este hombre, le puso una mano en el hombro y mirándolo con ternura le dijo, amiguito, vos te tenés que rescatar. Y a mi mamá no le podés hablar de esta manera. Y con este dedo le hizo tuc en la clavícula. Y esa pila de escombro y basura se deshizo. En polvo, en tierra, quizás en nada. Y fue así, barriendo los residuos de lo que pudo haber sido un pésimo padrastro, que Susana y Pompeira pasaron una primera noche como madre e hijo en la casa. Carnearon unas ovejas, hicieron asado y fiesta. Toda la noche comiendo, bebiendo, riendo, cantando. Porque
porque ninguno de los dos sabía lo que estaba por pasar al día siguiente. Capítulo 2. El camino del héroe. Lo que pasó al día siguiente fue que el joven Pompeira cumplió 15. Y se enteró de que había cumplido 15 años porque cuando se despertó se escucharon 15 bombazos en el campo. ¡Pah, pah, 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 pah! Y cuando salió se habían ido corriendo todos los animales y en la mitad del valle se encontró 15 cañones de fierro, de hierro, de fundición, gigantes. Era un regalo de cumpleaños que le mandaba el padre. Cuando él cumplió 15, el tiempo que circulaba raro en su cuerpo se estabilizó. Con la fuerza que tenía, cargó esos 15 cañones de fierro encima. Se fue donde un herrero, pidió que se lo fundieran y con todo ese metal se hizo una espada. Y cuando tuvo esa espada encima, sintió tanto poder, sintió tanta fuerza, se sintió tan zarpado que fue corriendo donde estaba la mamá. Le dijo, mamá, mirá lo que tengo. Y hizo, ¡pah! Partió un cimiento de la casa. Yo con esto voy a ir a matar unos malos, voy a clavar uno así, voy a ser un héroe. Y Susana se dio cuenta que este pibe no tenía idea de lo que estaba diciendo, que era muy chico. Pero recordó aquella primera promesa. Nunca te interpongas entre este pibe y su destino. Así que le dijo, si es su gusto, mi hijo, le preparó una mulita, cargó la mula con las cosas que Pompeira pudiera necesitar para el camino, se abrazaron, se despidieron, mamita, voy a volver, le decía él. Y después del último abrazo, Pompeira de un salto se subió a la mula y apenas se subió, ¡trac! Le partió las 4 piernas, los 4 fémures al mismo tiempo a la pobre mula que empezó a gemir de dolor. Pompeira no sabía qué hacer, que era muy pesado ese chabón con esa espada, no se podía subir un caballo. La madre tuvo que sacrificar a la mula, la carneó ahí mismo para aprovechar y toda llena de sangre le dijo a su hijo, vaya nomás mi hijo caminando mejor. Y ahí Pompeira guardó la espada, agarró un par de cosas y entró a caminar. Y si este fuera un cuento europeo, en este momento del periplo el héroe sale de su casa, empieza a caminar, probablemente en un cuento europeo hubiera llegado a un bosque, a un castillo, a un puente. Pero es un cuento argentino. Pompeira empezó a caminar y delante de sí se encontró campo, campo, campo y más campo, y estuvo caminando como 40 días sin encontrar absolutamente nada, hasta que en el medio de la nada y del pasto vio algo. Era un puntito. Primero se dio cuenta porque había unos caranchos que estaban ahí arrevoloteados. Fue corriendo, los ahuyentó con la espada y vio que ahí, tirado en la mitad de la nada, había un muerto. Primero le dio mucha impresión porque no había visto nunca. Y después le dio pena. Pensó que era uno como él, incluso más o menos de su edad, que había salido a caminar y no se la había bancado y se había quedado ahí sin nadie. Le dio tanta pena que lo alzó y se lo cargó acá. Y la cabeza del muerto quedó colgada así. Y Pompeira, que nunca había tenido un amigo y que estaba caminando mucho, como tenía la orejita del muerto acá, le empezó a hablar. Y le contaba cosas de él, de lo que para él significaba ser un héroe, y así fueron caminando. Y de día Pompeira usaba al finado como psicoanalista, y de noche lo usaba como almohada para dormir al sereno debajo de las estrellas. Hasta que después de mucho andar llegaron a un pueblo, y lo primero que hizo Pompeira fue preguntar si había cementerio. Con unas moneditas que le había dado la madre, compró una parcela de tierra. Él mismo cavó una tumba, dejó ahí a su amigo, lo tapó, cruzó 2 palos y lamentó mucho no saber ni un rezo para despedirse. Y lo único que le salió decir fue: hasta más ver, amigo, hasta más ver.
Ese encuentro con el muerto lo cambió a Pompeira. Se dio cuenta de que si él quería ser un héroe de verdad, no podía hacer este trabajo solo. Necesitaba socios, cómplices, secuaces tal vez. Y el camino se los dio. Porque apenas salió de ese pueblo, entró a un monte y empezó a escuchar un escándalo. Se escuchaba gente que gritaba como haciendo ¡ah! ¡Ah! Fue corriendo a ver qué pasaba y vio algo rarísimo. Un flaco, así parado, tenía arriba de la cabeza una iglesia. La iglesia estaba llena de gente y el chabón medio que corría con la iglesia. Adentro la gente iba rebotando como en un samba, se había soltado una imagen de San Roque, había aplastado una vieja, era un desastre. Pompeira, que tenía fuerza, le puso el cuerpo, atajó la iglesia, la dejó apoyada en el piso. Ahí se abrió la puerta ancha, la gente salió despavorida y Pompeira encaró a ese chabón. Y le dijo, flaco, ¿qué estás haciendo? Y el hombre, como sorprendido por esta pregunta, lo miró a Pompeira y le dijo... Pompeira insistió, ¿qué estás haciendo? Y el otro insistía, Pompeira estaba por sacar la espada cuando apareció el cura párroco, que lo conocía al chabón este. Y el cura le explicó a Pompeira que no era un mal pibe, que era un pibe ahí de la parroquia, de la comunidad, que era muy fuerte, pero un poco atolondrado. Y este pibe había escuchado en la misa que una vieja se quejaba porque hacía frío, entonces le había pintado levantar la iglesia y llevarla donde pegara el sol. Pompeira se dio cuenta que a pesar de que era un poco tonto, tenía buenas intenciones, fuerzas, y le dijo, amiguito, yo estoy buscando compañero, ¿no querés venir conmigo a pelear aventuras, a matar unos malos? ¿Cómo te llamás, amigo? Y el otro, embalado, sonriendo, dijo, Milico, me dice, ¿cómo te llamás, genio? Milico, me dice, y ahí el cura intercedió de nuevo y le explicó que él se llamaba Milico. ¿Milico es tu nombre? Sí, dijo el cura, él se llama Milico, la hermana Colimba, al perro le pusieron Chumbo, son de una familia muy conservadora de acá de la zona. Bueno, lo importante es que Milico agarró viaje y se fue caminando con Pompeira. Y apenas empezaron a caminar, llegaron a otro monte donde había otra situación. Los árboles volaban por los aires, los animales se iban escapando, también la gente gritaba y en el medio del monte había un flaco que agarraba los árboles con la mano, los arrancaba y los pateaba. ¡Pum! El chabón en 10 minutos podía pelar 20 árboles, había hecho mierda 7 hectáreas de bosque nativo. Pompeira lo agarró, lo empujó, le dijo, enfermo, ¿qué estás haciendo? Rompiste todo. Y el hombre indignado le respondió esto. Estoy combatiendo la inseguridad, man. Este bosque está lleno de delincuentes y de chorros. Se esconden acá. Entonces yo estoy limpiando estos árboles. Voy a tirar cemento. Voy a hacer una playa de estacionamiento. Y se acabó el delito, man. Y Pompeira se dio cuenta de que este imbécil en el fondo también tenía alguna buena intención y tenía fuerza. Y le dijo, mirá, nosotros nos vamos a ir, vamos a pelear con los malos, amigo. ¿Cómo te llamás vos? Alta Montaña, me dicen. Mira vos, Alta Montaña, ¿querés venir con nosotros? ¡De una, man! Y ahí se juntaron. Cuando empezaron a caminar los tres juntos, se armó como un poder que venía de la tierra. Empezaron como a caminar en cámara lenta. Milico, Alta Montaña y Pompeira. Héroes, marginales y argentinos. Capítulo 3. Un viejo malo. Para que este grupo pudiera realizarse como un grupo heroico, necesitaban cumplir una misión, tener al menos un enemigo. Y el camino les plantó un enemigo muy poderoso. Esto pasó cuando llegaron a una ciudad pequeña y notaron que al atardecer toda la gente se guardaba, ya nadie estaba en la calle, nadie circulaba, y encararon a uno que estaba ahí, le preguntaron, ¿qué pasa acá? Y el tipo aterrado dijo, no, pará,
a esta hora no se puede hablar, a esta hora se pudrió todo. Los invitó a la casa y les contó que desde hace unos meses a esa ciudad, a eso de las 7 de la tarde, venía desde el monte un viejo malo. Y Pompeira dijo, ¿un viejo malo? Y todos ustedes que son un montón le dicen, ¡shh, cállate! Que te va a escuchar. Vos no entendés. Este viejo es viejo y malo. En serio. Y ahí pintó que había una guita. Había una guita si estos 3 protohéroes podían ir al monte y capturar a ese viejo malo. Y Pompeira se había imaginado una misión más grande, matar una serpiente de mucha cabeza, vencer un ejército, fundar un pueblo. Pero bueno, la primera misión era esto, ir a ponerle los puntos a un viejo malo. Se fueron al monte. Como el monte era grande, había mucho territorio para cubrir, se separaron. Alta montaña para acá, Pompeira se fue para allá y Milico quedó en un lugar con la orden de ir preparando la cena. Así que Milico prendió el fuego, puso una marmita de hierro y empezó a hacer un guiso. Y ahí estaba cocinando cuando de golpe en el monte se empezó a sentir algo raro. Las serpientes empezaron a huir, los lagartos empezaron a trepar por los árboles, se sintió un olor como a madera quemada. Y en medio de la espesura, a Milico se le apareció un viejito flaco, medio desdentado, con una barbita así. El viejito se le acercó y le dijo, ¡Ey! ¿Te estás haciendo un guiso, amigo? Y Milico lo miró y le respondió, ¿me convidás? Y mirá si Milico le iba a negar un plato, un viejo que estaba todo perdido, deshidratado en el monte. Agarró primero una cuchara de madera como para que el viejo probara. El viejito probó así. ¿Vos no te ofendés si yo te hago un comentario? A tu guiso le falta un poco de sal, amigo. Y Milico sonrió, se fue hasta un bolso donde tenían un poco de sal. Cuando se dio vuelta vio que el viejo muy rápido se había movido hasta la olla y tenía una pata acá, otra acá y parado le estaba meando de lleno adentro de la olla. Milico se encegueció de locura y sin darse cuenta que era un hombre muy mayor le tiró una mano y Milico tenía la mano muy pesada, pero el viejo sin dejar de mear con una mano le cazó el brazo, se lo empezó a torcer, empezó a mear más fuerte, a Milico le salían lágrimas y cuando terminó de mear con esta mano, sin lavársela, le empezó a pegar con la mano abierta, le dejó toda la cara hinchada, lo colgó en un árbol, le pateó el guiso y le dijo, Milico, te dicen a vos, los milicos te tendrían que haber llevado a vos, negro analfabeto. Y se fue. Era un viejo malo. Era un viejo muy malo, no había mentido en el pueblo. Milico estaba muy mal, estaba herido por todos lados, por lo que le habían dicho, por lo que le habían pegado. Estaba colgado en un árbol, llegaron Pompeira y Alta Montaña, lo asistieron. Milico como pudo contó lo que había pasado. La cosa es que la noche siguiente pasó lo mismo, se quedó a Alta Montaña, preparó el guiso, vino el viejo, hizo la misma asquerosidad, también lo cagó a palos a Alta Montaña, lo dejó colgado. Y la tercera noche se quedó Pompeira. Y Pompeira estaba caliente como pava de sorda. No había puesto nada en la marmita y estaba revolviendo así con la espada cuando de los yuyos apareció el viejo y le dijo, ¡Olis! Pompeira de una sin saber quién era, capaz era un jubilado random que se había perdido con la espada y hizo ¡fra! Y le cortó la cabeza. El viejo malo, el cuerpo del viejo malo quedó como parado así y la cabeza cayó al piso. Y desde el piso, esa cabeza horrible, empezó a verdurguearlo a Pompeira, lo empezó a bardear. Le dijo que él era un cobarde, le dijo que qué onda su mamá y su papá, los tamaños, qué había pasado. Y Pompeira se enojó y pisó la cabeza. Y cuando la pisó, la tierra chupó la cabeza y le volvió a aparecer del cuello al cuerpo. Y ahí el viejo levantó las manos y le dijo, parate de mano. Pompeira empezó a pegar
y empezó a tirar con todo lo que tenía. Pero el viejo le paraba los golpes con las manos, se cagaba de risa, cada tanto le metía un bife, ni siquiera transpiraba. Pompeira en un momento agarró la espada y lo empezó a correr con la espada, pero el viejo saltaba, ¡pum!, cada tanto le pegaba, hasta que en un momento Pompeira le pasó la espada cerca del talón y por primera vez vio que el viejo reculó. Entonces le empezó a buscar el talón con el filo de la espada, a pesar de que se exponía a que el viejo le pegara de lleno en la cara. Se comió 3 piñas en la cara a Pompeira, pero en la última, casi cayéndose, ¡zic!, le hizo sangre en el talón. Y a pesar de que el tajo era chiquitito, rápido se abrió y el viejo empezó a sangrar, un líquido negro, espeso y a perder fuerza. Y cuando perdió fuerza, Pompeira lo agarró de la barba y medio muerto lo colgó en un árbol y le dijo: a vos, viejo, a vos te van a juzgar. Y se fue a buscar a Milico y Alta Montaña. Pero cuando llegaron, en el árbol solo estaba la barba. El viejo malo, moribundo, se lo había arrancado con los dientes y se había ido a lo profundo del monte, dejando en el suelo un rastro de sangre espantosa. Milico, Pompeira y Alta Montaña empezaron a seguir el rastro que los conducía a una parte muy oscura y espesa del monte. Y después de mucho andar, encontraron que el rastro moría en un agujero, un hoyo del tamaño de esta habitación, oscuro y profundo. Ahí se terminaba el rastro y cuando los 3 se asomaron para ver, sintieron tanto calor, tanta putrefacción y tanta tristeza que en el acto se dieron cuenta de que eso era inconfundiblemente una entrada al infierno. Así se llama justo el capítulo 4, el infierno. Tenían que encontrar una manera, estos héroes, de medir qué tan profundo era ese pozo. Así que a uno se le ocurrió tirar una piedra, cascote así, lo tiraron y contaron casi 10 minutos hasta que tocó fondo. Era muy, muy, muy profundo. Cuentan los gauchos de la zona, que son un poco bolaceros, que tuvieron que mantar 50 bueyes y con el cuero de 50 bueyes hacer tientos para bajar. El primero que se mandó fue Milico. Empezó a bajar con esa soga que habían hecho, pero en un momento sintió mucho calor ahí, algo le dio miedo y tiró para que lo sacaran. Después se mandó a Alta Montaña. Alta Montaña bajó, capió el calor, pero abajo empezó a sentir mucho frío y le dio miedo y pidió que lo sacaran. Así que se mandó Pompeira. Pompeira bajó, resistió el calor, bajó, resistió el frío, bajó un poco más, resistió una parte que tenía un olor muy nauseabundo y después de bajar, bajar y bajar, ¡pa!, tocó el fondo. Apareció en una especie de caverna muy profunda, iluminada por un refusilo y unas nubes violáceas en el techo. Sacó la espada y empezó a caminar con cuidado porque sabía que en cualquier momento ahí le iba a saltar algo malo. Después de caminar un poco, encontró en el fondo de la caverna un castillo en ruinas. Adentro de ese castillo, en una silla y atada, se encontró a una princesa que estaba muerta de miedo. La princesa le explicó que ella estaba prisionera y que era cautiva del viejo malo y que tuviera mucho cuidado porque la princesa no terminó de hablar cuando el viejo malo apareció y por la espalda y a traición le pegó a Pompeira un viaje con esta parte de la mano acá. ¡Pah! Pompeira se cayó medio desmayado y cuando se pudo rescatar vio que el viejo malo estaba encima pegándole. Pompeira se lo sacó de encima con la espada y ahí empezaron a pelear en serio. Y si el viejo malo en este mundo tenía fuerzas,
Ahí en el inframundo era invencible, era elástico y rápido como una serpiente, era fuerte como un caballo, era feroz como un león. Pompeira le paraba los golpes con la espada, casi se cae 2 veces, hasta que respiró un poquito de aire y empezó a arremeter. Se comió un par de piñas, pero luego de empujarlo logró agarrar la espada y ¡trac!, clavarle el talón al suelo. El viejo malo estiró una mano, pero se empezó a marchitar y a perder fuerzas. Pompeira lo agarró fuerte del cuello y sin largar la espada esperó que el viejo se secara. Toda la esencia del viejo se escapó por la herida. Y donde antes hubo un formidable guerrero, ahora solo quedó un cuero seco, relleno de huesos. Pompeira, agotado, sacó la espada. Como pudo, la arrastró y fue a ver a la princesa y le dijo: arriba, arriba están los muchachos. Y ellos, pero la princesa le dijo: no me dejaste terminar de hablar. Yo no estoy sola acá. Yo tengo una hermana que está cautiva, pero no está acá. Está en el piso de abajo. Y ahí le señaló el piso y había otro pozo, igual de profundo. Y a pesar de que no tenía aire, de que no tenía fuerza, Pompeira se tiró. Cayó mal y llegó a otra cueva profunda. Se encontró otro castillo destruido, otra princesa que estaba más atada y más aterrada, que le dijo: ten cuidado porque acá hay otra criatura, yo estoy presa acá. Y la criatura que está acá es tan mala que el viejo malo solo baja cada tanto a cebarle mate. Y en ese momento ¡puf!, se rompió una pared de la caverna y salió un gigante, parecido al papá de Pompeira, pero con un solo ojo en la cara. Pompeira le dijo a la princesa: no pasa nada. Fue corriendo, saltó con la espada, la apuntó a la altura del corazón y cuando lo iba a clavar, la espada hizo ¡boing! Y rebotó como si fuera un escarbadientes en la piel del gigante. Pompeira empezó a correr desesperado. El gigante a lo tonto daba golpes que hacían temblar todo el infierno, hasta que finalmente Pompeira se le empezó a trepar por la parte de atrás de las piernas, por la espalda, y cuando estuvo acá arriba en la cabeza, dio un salto y con la espada ¡prac!, lo apuñaló en el ojo. Sostuvo la espada así hasta que el gigante perdió fuerza y finalmente cayó derrotado. Pompeira no tenía más fuerza. No podía caminar, no podía arrastrar la espada. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba la princesa? Le dijo: negra, pedime un remis. Pero la princesa asustada le dijo: no, amigo, no me dejaste terminar de hablar. Esto es un cuento, loco, venimos de A3 siempre. Tenemos otra hermanita que está presa, está en el piso de abajo y le señaló otro pozo. Y Pompeira se tiró como pudo, la piba le tiró la espada, cayó como una bolsa de papa, una cueva inmunda, no había aire ahí, todo el piso estaba cubierto de esqueletos de sapos, de lagartos, de serpientes. Y llegó hasta un castillo horrible, cubierto de herrumbre y de telarañas. Pero cuando entró, en ese lugar el aire era distinto. Había crecido el pasto. Se podía respirar un aire fresco y húmedo. Y en un trono de huesos, en el medio del pasto, Pompeira encontró sentada a una princesa mucho más hermosa que las anteriores. Recuperando los bríos por esta presencia y por el aire fresco, Pompeira mostró su espada, la presentó como suponía que debían hacer los héroes, y en modo héroe le dijo: oh princesa, he aquí el acero que te ha de liberar. Vendrás conmigo a la tierra donde resplandece el sol. Pero la piba no reaccionaba. Y cuando Pompeira terminó de hablar, le dijo: no, eso no va a ocurrir. Porque vos tenés que saber que acá, en este subsuelo, te imaginarás, vive una criatura que me tiene a mí atrapada. Y esa criatura es tan mala, es tan vil y es tan fuerte que el gigante de arriba trabaja para ella part-time sacándole fotocopias. Tenés que tener mucho cuidado. Y en ese momento se rompió una pared. Y apareció un bicho, una especie de gusano, todo hormonado, lleno de dientes. Pompeira dijo: no pasa nada, fue corriendo y ¡frac!, con la espada le cortó la cabeza. Pero al toque de la cabeza de esa serpiente salieron 2 más.
Pompeira empezó a cortar cabezas a lo tonto, pero claro, cada vez que cortaba una cabeza aparecía otra, se metió en un quilombo. Fue la princesa la que le dio la llave. Pompeira cortaba una cabeza y la piba untaba la herida con brea y la prendía a fuego. Y así entre los dos pudieron vencer a la bestia. Y Pompeira, contento, retomó aquel discurso de bueno, ahora nos vamos a ir, vamos a subir. Y la piba se volvió a sentar en el trono de huesos y le dijo: no, nada de eso va a ocurrir, porque tus amigos, los que están arriba, te van a cagar. Pompeira dijo que esto era imposible, que los pibes, que él, no, escúchame, no discuta conmigo de esto. Estoy viviendo más tiempo del que hubiese querido en el infierno, y si algo sé es reconocer el olor de un cagador. Y esos que están ahí arriba ahora están planeando todo. Cuando vos subas a mis hermanas, cada uno se va a agarrar a una de esposa. A mí me van a tomar de sirvienta, y cuando vos estés sirviendo, te van a cortar la piola y te van a dejar tirado acá. Pompeira se negó a creer esto, pero la princesa le dijo: no es cuestión de que creas o no, es cuestión de que me hagas caso. Una vez que estés acá en el fondo, sin soga, hay una única manera de salir. La princesa llamó a un corderito negro y le dijo a Pompeira: cuando estés tirado, abrazate al corderito y decile: corderito, todo para arriba. Y el cordero te saca. Y pasó todo tal como había dicho la princesa. Milico y Alta Montaña habían armado la trampa, se quedaron a cada una de las hermanas como esposa. Cuando subió la tercera la tomaron de criada, y cuando Pompeira estaba subiendo, todo cansado, ¡fa!, le cortaron la soga y lo dejaron tirado. Y cuando estuvo tirado, yo no sé si fue por el dolor de la traición, tal vez por el tiempo que venía jalando ese aire podrido del infierno, pero cuando agarró el corderito, lo único que le salió decir fue: corderito, todo para abajo. Y ahí la tierra empezó a temblar, y como si una mano invisible surgiera de lo profundo y lo tomara de un tobillo, Pompeira empezó a bajar capa tras capa de infierno, y a medida que bajaba, el cordero iba perdiendo el pelo, iba perdiendo el cuero, iba deshaciéndosele los huesos. Pompeira bajaba como si el hambre de la tierra no tuviera fin, y después de bajar, finalmente, ¡pum!, nuestro héroe tocó el verdadero fondo del infierno. Y cuando cayó ahí, entreabrió los ojos y vio que delante de él tenía un gaucho muy prolijo, vestido de negro, sonriente y con botas verdes. Y apenas lo vio, Pompeira supo de quién se trataba. Capítulo 5. Satanás. Ese criollo que estaba ahí era el mismísimo Mandinga. Pompeira no podía ni pararse, le dolía todo, estaba tirado. Entonces Mandinga se le acercó, lo miró y le dijo: Negri, qué energía de mierda que tenés. Vení que te ayudo a levantarte. Lo levantó, le limpió un poco el aura, le hizo un toque de Reiki y le dijo: escúchame, primero te quiero pedir perdón que yo te hice venir de esta manera. Yo lo que necesito de vos es que me hagas un trabajito, ¿sabés? Vos sos fuerte, tenés destreza, y yo acá tengo 3 animales que nadie me puede domar. Vos haceme ese trabajo de doma y yo te mando de vuelta para arriba. ¿Qué te parece? Y cuando Pompeira lo vio sonreír, sospechó, pero también estaba jugado, tampoco le podía decir que no. Así que le dijo que sí, al trabajo. Se fueron juntos hasta una estancia que tenía el diablo ahí. Había un montón de diablitos que eran como peones. Y Mandinga dijo: traigan al primero. Y fueron unos diablitos, abrieron así una tranquera y de un brete salió el primer animal que había que domar, que era un potrillo. Potrillo recién parido con las patas de alambre. Pompeira pensó que apenas se sentara en ese animal lo iba a matar, pero supo, por lo que murmuraban los diablitos, que ese potrillo
era el hijo del diablo. Entonces se subió medio desconfiado y apenas el potrillo sintió la cosquilla, empezó a saltar endiablado, a corcoviar, lo quiso tirar, pero con fuerza y maña, Pompeira lo pudo domar. ¡Bien!, le dijo Mandinga, ¡bien! Traigan ahora a mi señora. Y levantaron la tranquera y del brete salió una yegua, zaina, hermosa, vivísima. Apenas Pompeira se subió, la yegua lo llevó de una para un cardal, lo quiso revolcar por todos lados, lo quiso tirar, pero con fuerza y maña Pompeira la pudo domar. ¡Bien, chamigo!, empezó a gritar Mandinga, ¡bien! Traigan ahora a mi suegra. Y ahí se armó como un murmullo en la finca, los diablitos corrieron y uno que quedó solo con un fierro así, todo apagurado, levantó la traba de la tranquera y de ahí adentro salió un toro con el cuello así más ancho que la cabeza, negro, con pezuñas rojas, que apenas salió, miró una montaña que estaba en el infierno del comienzo de los tiempos y le dijo: ¿qué me mirá? La concha de tu hermana. Y la montaña le dijo: por favor, no me hagas nada, y se autodestruyó, se tiró como para un costado, se hizo polvo. Todos salieron corriendo, hasta Mandinga se escondió abajo de una grada, pero Pompeira se mandó. Y apenas se sentó, ese toro empezó a saltar por arriba de las montañas. Cuando caía así un cráter, pero créanme que con más maña que fuerza, Pompeira la pudo domar y la mandó de nuevo para el brete. Bien, empezaron todos a aplaudir, el diablo lo abrazó. Pompeira estaba exhausto. Le dijo: amigo, mire, usted lo hizo, yo sabía, escúcheme. Es medio tarde, usted está cansado, déjeme que yo hago un asado hoy para usted acá es mi invitado, come, descansa y mañana lo mandamos de vuelta para arriba, ¿le parece? Pompeira no daba más, no podía decir ni que sí ni que no, asintió y se fue a descansar y a esperar el asado a un lugar de la finca, abajo de un árbol que había. Le dolía todo, se sobaba los huesos y estaba ahí intentando recuperar el aire cuando vio que desde el cielo anaranjado del infierno bajaba como un puntito en círculos concéntricos. Cuando estuvo más cerca vio que era un águila, pero un águila enorme. El águila bajó justo donde estaba él y se le plantó delante. Pompeira reculó un poquito y el águila, mirándolo, le dijo: amigo, nunca crean una promesa de Mandinga. Si usted va esta noche a ese asado, le van a dar de tomar un licor y va a quedar convertido en uno de esos diablitos que son peones del diablo. Pero escúcheme, yo lo puedo sacar de acá. Solo busque algo para comer porque el viaje es largo y usted es muy pesado. Y de acá nos vamos volando. Pompeira rápido buscó un chivo que había ahí, lo carneó, lo agarró. El águila se le posó encima, le clavó las garras en los hombros y cuando estaban por remontar vuelo, Pompeira, algo tímido, le preguntó: ¿y paisano? ¿Usted por qué me ayuda a mí? Y el águila le dijo: amigo, ¿no me reconoce? Yo soy el alma de aquel difunto que usted ayudó a enterrar. Tata Dios me concedió la gracia de venir a ayudarlo en un trance tan difícil. Ahora agárrese, amigo, que de acá nos vamos volando. Y el águila desplegó unas alas enormes, empezó a hacer viento y las botas de Pompeira se separaron de la tierra reseca del infierno. Empezaron a volar en círculos concéntricos, atravesando capa tras capa de infierno. Cuando llegaron a la mitad del camino, el águila empezó a perder fuerza y dijo: amigo, páseme algo para comer. Pompeira le dio la mitad del chivo, el águila lo cazó en el aire y con más fuerza siguieron avanzando. Pero a medida que llegaban a la salida, empezó a volar un viento en contra. No se preocupe, amigo, que de acá nos vamos. El águila nunca perdió fuerza. Cuando estaban por salir le dijo: un poquito más para comer. Pompeira le dio lo que le quedaba del carnero. El águila con fuerza empezó a salir volando, pero el viento en contra era muy fuerte. Al águila le temblaban las alas. Pompeira vio que empezaban a perder altitud y el águila le decía: un poco más para comer, amigo, que pierdo fuerza. Y Pompeira, sin nada para dar, pero no dispuesto a volver a bajar, sacó su espada y se cortó la carne de un muslo. El águila la comió, batió las alas, pidió más. Pompeira se cortó la carne de la otra pierna y con ese último bocado el águila
lo sacó del infierno, de nuevo al sol, al viento, al aire. Empezaron a planear y Pompeira vio debajo de sí la verde tierra de San Luis. El águila lo dejó en la cumbre de un cerro. Pompeira cayó malherido, sangrando por todos lados, y cuando el águila descubrió el sacrificio que había hecho, se le acercó y le volcó 3 lágrimas en cada herida. La carne enseguida se regeneró. Pompeira ganó fuerza, se puso de pie y vio como el águila se iba volando hasta el cielo. Y mientras se iba le decía: adiós, amigo, pórtese bien y hasta más ver, hasta más ver. Y ahí nuestro héroe se tomó una taza de aire fresco y mirando para el valle decidió que era el momento de emprender una demorada y merecida venganza. Capítulo final. ¿En qué andarán los pibes? Pompeira bajó y no le costó mucho encontrar a Milico y Alta Montaña, porque estos desgraciados le habían cobrado a la ciudad el trabajo de atrapar al viejo malo, mucha plata, y ahora vivían como bacanes. Se habían comprado una estancia, se habían casado cada uno con una princesa, a la tercer princesa la tenían como criada, y Pompeira se disimuló, se vistió de peón, de hombre simple, ocultó la espada y fue a pedir trabajo a esa finca. Le dieron trabajo cuidando los chanchos y desde ahí monitoreó todos los movimientos, todo lo que pasaba. Una noche carneó unos animales e invitó a los patrones a un asado. Ellos comieron, fueron con sus mujeres, Pompeira siempre con una capucha, medio tapado, y cuando terminaron de comer y de beber, Pompeira sugirió que era capaz momento de contar alguna historia. Primero contó Alta Montaña, un chiste que había escuchado en Café Fashion, y ni siquiera uno de los buenos. Después contó Milico, una fábula de la India, muy sabia, muy profunda, que nadie entendió nada, ni una palabra. Y después contó Pompeira. Y Pompeira, siempre disimulado, empezó a contar la historia de uno que era hijo de Cristiano y de Gigante. Uno que con un mismo brazo había vencido un viejo malo, una serpiente de 1000 cabezas y a un gigante de un ojo. Uno que había salido volando del infierno y cuando dijo esto Alta Montaña dijo: pero pará, esa historia no existe. No hay en el mundo un brazo tan poderoso. Entonces Pompeira sacó su espada. Cuando su princesa que estaba detrás reconoció el acero libertador, empujó a Milico y Alta Montaña al fuego. Cuando estos empezaron a quemar, Pompeira aprovechó y de un tajo, ¡saca!, los partió al medio. Y cuando todavía estaba saliendo sangre de los cuerpos de los traidores, su princesa lo miró con ojos de amor y le dijo: ¿cómo tardaste, guachín? Pompeira le explicó lo que había pasado. Juntos hablaron de volver al reino de donde eran estas pibas. Ahí había un rey anciano que las había dado por muertas y se puso muy contenta al verlas. Ellas contaron lo que había ocurrido. Y en virtud de esto el rey decidió abdicar y poner como reina a la tercer princesa, que se casó con Pompeira. Ella quedó de reina y Pompeira pasó a ser una especie de héroe de planta permanente de este reino. Le empezaron a decir Pompeira el fuerte, Pompeira el valiente, y después de pelear 1000 hazañas le decían Pompeira la leyenda. Vencía gigantes, criaturas, cuidaba la frontera. Y el tiempo pasó y el brazo de Pompeira se empezó a cansar. Su pelo se empezó a encanecer y empezaron a decirle Pompeira el sabio. Pero créanme que los que de verdad conocieron a este hombre, que visitó lo más profundo del infierno y pudo vivir una vida larga junto a su princesa, esos que lo conocieron, nunca dejaron de decirle Pompeira el feliz.
¿Cómo están, amigos y amigas, desde el lugar donde estén? Tenemos gente que está escuchando esto en Ituzaingó, que es la tierra natal de Mariano Manzanelli. Tenemos gente que está escuchando esto en Roma, que no sé qué hora puede ser allá en Roma, pero debe ser un poquito tarde. Sepan que si quieren volver a ver algo o compartírselo a alguien, durante 24 horas va a estar disponible este video para mirar. Esto que contamos recién fue Pompeira el Valiente, y esto que están viendo en pantalla es un QR donde pueden hacer su aporte a este proyecto. No solo para que sigamos haciendo estas cosas, sino para que cosas concretas pueda progresar en la forma de un streaming dedicado a la narración, dedicado a la oralidad, a la ficción popular y al, como dice la Real Academia Española, para custodiar, fijar y dar esplendor a la lengua argentina. Acá lo miro a José Luis Gallego, aterido de sonrisas porque está chequeando cómo en este momento se está hormonando nuestra cuenta bancaria. Bueno, muchísimas gracias por los aportes. Estamos en las vísperas de comprar unas cámaras nuevas con las que probablemente hagamos una transmisión. La próxima transmisión de Cosas Concretas va a ser el domingo 11 de mayo por la mañana en vivo desde el Teatro Pairó, un espectáculo que vamos a hacer con José Luis Gallego y algunos invitados. Sexo, droga y rock and roll. Es el título de eso. Quedan invitados para verlo en vivo en el teatro o para verlo en esta modalidad. El segundo cuento de este repertorio de 2 cuentos viene de la provincia de Catamarca y tiene el nombre de una pareja. Vieron que generalmente cuando una literatura nos trae el nombre de una pareja, la historia de amor suele terminar mal. Piensen en Romeo y Julieta, termina mal. Piensen en Píramo y Tisbe, termina mal. Tristán y Solda, termina mal. Ross y Rachel, ya me perdí, no sé cómo termina, pero esta que les vamos a contar nosotros, que es una versión catamarqueña, a diferencia de sus primas europeas, termina bien. Y es la historia, escuchen estos nombres, de Anselmo y Maclovia. A mí me encantan estos nombres porque son 2 nombres que podrían tener ahora uno de esos hipsters que se van a vivir a Australia a servir café y cuentan su experiencia de vida en La Nación Más, pero no, son unos personajes de Catamarca y esta historia se la contó a Berta Vidal de Batini, una señora que llamaba Deolindo Campo, que vivía en la localidad de Banda Florida. Banda Florida hoy lo pueden buscar en el mapa de Google o en el censo, vive muy poquita gente, no sé cuánta gente vivía en la década del 50, y ahí apareció esta mujer, que era una mujer muy mayor también, que le contó a Berta Vidal de Batini esta historia. Acomódense, busquen su bebida, porque van a escuchar ahora a Anselmo y Maclovia, que es, ante todas las cosas, una historia de 2 que se quisieron un montón.
Anselmo y Maclovia eran en efecto dos que se quisieron un montón. Maclovia era una princesa, hija de un poderosísimo rey de Catamarca. Era una muchacha muy inteligente, muy bonita, pero sobre todas las cosas habitada por un misterio. Donde estaba Maclovia, las cosas funcionaban bien. El padre, que se había dado cuenta de esta propiedad casi mágica que tenía su hija, estaba desesperado por ponerla a ella a cargo del gobierno, ponerla como reina. Pero en aquel reino había una ley muy severa que decía que si la muchachita quería ser reina, tenía que estar sí o sí casada. Entonces el rey, apurado por esto, lo que hacía era presentarle día tras día una fila de indeseables candidatos a matrimonio. Y Maclovia respondía siempre lo mismo y desde el mayor de los respetos. Papá, no me rompa las pelotas con esto. Yo no sé si me voy a casar, probablemente con ninguno de estos, pero ahora no. Sin embargo, el rey insistía, y Maclovia se tenía que escapar. Donde abría una puerta aparecía alguien con un ramo de flores, un imbécil que intentaba contarle algún chiste. Y empezó a dar paseos por el campo, lejos de la capital del reino. Y fue en uno de estos paseos por el campo que Maclovia conoció a Anselmo. Anselmo era el croto más croto de toda Catamarca. Un pastor pobre, con un rebaño muy chiquito. Cuidaba a unos padres que eran ciegos. Tenía una particularidad, además de la pobreza. Todos en el reino sabían que Anselmo pastoreaba cantando. Y una vuelta Maclovia lo vio hacia lo lejos, se ocultó para no asustarlo y vio algo rarísimo. Anselmo hizo un gesto y las ovejitas se le sentaron como en un semicírculo. Anselmo se sentó en el medio, una oveja del montón se paró y se le plantó. Y Anselmo, pensando que allí no había nadie, mirando a los ojos a aquella oveja catamarqueña, empezó a cantar. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Maclovia está viendo todo atrás. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrará. Al escaparte, Maclovia salió de atrás de los yuyos, interrumpió la escena y azorada le dijo a Anselmo: flaco, ¿qué estás haciendo? Y Anselmo la vio y le dijo: ¿yo? Le estoy cantando una canción a esta oveja que se llama Shirley, que hoy cumple años. ¿Vos qué estás haciendo? Y ella le dijo: aparentemente te estoy escuchando a vos cantarle una canción a esta oveja que se llama Shirley, que hoy cumple años. Y Anselmo la miró con ojos de amor, era tan hermosa, y lo único que salió a decirle fue: ¿y qué estás haciendo? Y fue el peor intercambio verbal desde que se inventó el lenguaje. Anselmo tartamudeó 5 veces para decir su nombre, muy poca elocuencia pero mucho amor. Créanme que a partir de ahí, a partir de ese encuentro siome, tonto y con pocas palabras, se creó un amor ancho y profundo como un mar. Maclovia todos los días iba a visitar a Anselmo. Anselmo disponía las ovejas, cantaba alguna canción, cuando se sentía pesado tiraba algún tema de Manal. Maclovia a veces acompañaba, cantaban juntos y en un momento pasaron unos meses y era obvio que estaban enamorados. Y Maclovia entendió que podía meter un tremendo 2x1, porque si se casaba con este pibe que le gustaba, también iba a frenar este asedio del padre, le iba a dejar de presentar gente que ella no quería conocer. Así que un día fue y lo encaró el rey y le dijo: papá, me voy a casar. Y el rey, contento, mandó a descorchar algo, se puso feliz. Al fin, mija, vos te vas a casar, vas a quedar, vas a ser una reina espectacular, fenómeno. Con Anselmo me voy a casar. Y el rey puso una cara porque no sabía
quién carajo era Anselmo, básicamente. Y un ministro, que sí sabía quién era Anselmo, que estaba atrás de una columna, se asomó y le hizo... No, no, ese el chico oveja. No, de ninguna manera, le dijo el rey, te vas a casar con ese otario porque papá... Y empezaron a discutir. Y en el medio de la discusión, el rey le tiró esta. Vos esto lo hacés para joderme a mí. Y ahí se pudrió todo. Porque Maclovia no se comía ninguna, le empezó a discutir, que le dijo, que esto, que el otro, pum, discutiendo toda la noche, salió el sol, seguían discutiendo hasta que en un momento el rey se sacó la corona, se tocó la frente y le dijo, está bien, yo sé que no hay nada, porque te conozco, no hay nada que yo pueda llegar a decir o hacer que te lleve a desistir de esta decisión estúpida. Vos te vas a casar con ese Gil. Pero quiero que sepas que en el momento en el que lo hagas, vas a dejar de ser mi hija. Y yo voy a usar todo el poder que tengo, que es mucho, para destruirlos. Y Maclovia, que sabía que su padre no jodía con esto que estaba diciendo, lo miró y le dijo, que así sea. Y se fue a buscar a Anselmo, a darle las dos nuevas noticias. Mi amor, nos vamos a casar y somos prófugos del gobierno. Anselmo, que no entendía del todo el sentido de la palabra profugar, sonrió mucho y pidió más explicaciones. Maclovia le dijo, te explico en el camino, mi amor, empecemos a correr. ¿A dónde? No importa, pero hay que correr. Por sendas, por huellas, por trazas, cualquier camino nos lleva a una nueva casa. Y no se equivocaba. ¿Escuchan? De la capital del reino salió una partida de soldados a caballo con orden de arrestarlos y de fusilarlos en caso de rebeldía. Por sendas, por huellas, por trazas, cualquier camino nos lleva a casa. Maclovia corría como una gacela, pero Anselmo no había desayunado. Tengo lipotimia, me tiró acá, no puedo. Por favor, un poquito más. Del otro lado del bosque está la libertad. Recordá, por huellas, por sendas, por trazas, cualquier camino nos lleva a casa. Las huestes de la autoridad estaban cada vez más cerca, pero Anselmo perdía fuerza. Me entró una piedrita en el zapato, me rompí el tendón de Aquiles. No doy más, negra. Tuvieron que frenar. Estaban en un camino que orillaba un bosque. Maclovia sabía que al fondo de ese camino por el que no iba nunca nadie, porque estaba cerca del bosque, había unas chacras que ni el padre sabía que existían, no iba a llegar nunca ahí la policía. Ella se dio cuenta que no había tanto polvo en el aire y supuso que los caballos de la ley estaban lejos. Y como Anselmo estaba con esto de que estaba cansado, le dijo, bueno, negro, tirate un toque acá. Pero un toque, ¿eh? Y Anselmo se tiró a dormir, Maclovia se quedó vigilando y cuando Anselmo se despertó a la hora, vio que estaba tapado hasta acá por una sábana hecha de flores. Maclovia había entrado al bosque, había juntado unas florcitas, había tejido eso. Cuando el chabón vio eso, casi se acalambra de amor, de belleza, de no poderlo creer. Siguieron corriendo un poquitito más hasta que Maclovia le dijo, tengo que descansar yo, quédate vigilando. Y ella se tiró dormida, parecía un ángel. Anselmo le quiso hacer un regalo también. Se metió al bosque a buscar algunas flores. Y después de caminar un poquito en el bosque vio una flor hermosa y la quiso agarrar, pero cuando la tomó sintió un dolor terrible. No era una flor, era un sapo amarillo con pintitas rojas, súper venenoso. Anselmo se le empezó a irritar toda la mano, se quiso limpiar el veneno con una hoja de un árbol. Era una ortiga, era más venenosa que el sapo. Dio media vuelta, una serpiente lo picó en el talón, se clavó una rama en el ojo. A los 2 minutos Anselmo estaba hecho mierda, tenía tuberculosis, estaba envenenado, no sabía dónde ir, se había perdido y se empezó a perseguir. Yo estoy acá boludeando, está Maclovia ahí en el camino, la policía me toca rescatar. Y a pesar de no estar muy orientado, empezó a correr con toda. Acá estaba el camino, acá estaba Maclovia. Anselmo estaba acá en el bosque, no estaba tan lejos, pero empezó a correr con toda para allá. Y se perdió el chabón. Y a la hora Maclovia se despertó, vio que Anselmo no estaba y esta vez sí sintió polvo en el aire, supuso que los caballos estaban cerca y entró a correr, sola. Pero cuando corrió sola en el camino del monte, salió a su encuentro
una leona, una criatura enorme y muy feroz. Maclovia, que sabía de animales, notó que la leona tenía una pata muy herida con una astilla de madera clavada. Se le acercó y con mucho cuidadito removió la astilla, se quitó un pañuelito blanco que tenía y con eso vendó la patita de la leona. En agradecimiento, la fiera entró al monte y mató una liebre y se la dio para que ella tuviera que comer. Y desde ese momento, la leona empezó a caminar siempre al lado de Maclovia. El camino era largo, era de varios días. Cuando Maclovia tenía hambre, la leona entraba al bosque y conseguía algo. Y fue en una de estas excursiones de la leona al bosque que se dio un encuentro muy desafortunado. Anselmo estaba como loco, deshidratado, perdido, intentando encontrar la salida, y de golpe se encuentra una leona gigante que tenía todo el hocico ensangrentado porque venía de cazar, y un pañuelo de Maclovia en una pata. Una imagen atroz se dibujó en la imaginación de Anselmo. Se sintió culpable hasta el repudio de sí mismo y ausente de todo peligro, corrió contra la leona y le arrancó el pañuelo. Con el pañuelo en la mano empezó a trepar a un árbol. Y cuando estuvo en la punta de ese árbol, Anselmo, más fiera que persona, sintió que los últimos pájaros de su cordura se volaban y dio un alarido. Maldijo su vida, maldijo su suerte, maldijo a las criaturas del monte. La leona volvió donde Maclovia. Juntas caminaron hasta el final del camino y ella encontró una chacra, una estancia y pidió trabajo de peona. Y esta historia hubiera terminado así, mal. Anselmo re loco en el monte, Maclovia como criada en una estancia de la periferia, de no ser por un cambio. Un cambio que no se dio ni en el bosque ni en la estancia, sino en la capital del reino. Pasados los tiempos, las semanas, el rey empezó a notar que algo en el reino andaba mal. La gente estaba rara, venían malas noticias desde el extranjero. La gente estaba como en una. El rey salió a caminar por la ciudad a ver lo que pasaba y cuando llegó a la plaza y vio un pasacalle que decía taller de locución para mascotas, supo que su reino se estaba por ir a la mierda y ahí entendió que era lo que faltaba. Maclovia, esta extraña magia que tenía esta muchacha que hacía que las cosas funcionaran, se había ido, todo se estaba deshaciendo. Con el corazón apretado y cubierto de cenizas, muy arrepentido, el rey de incógnito se metió en una iglesia, se inclinó ante un altar y le pidió a Dios que por favor le concediera la gracia de volver a ver a su hija una vez más. Y cuando dijo esto, los cirios del altar se encendieron y en el templo empezó a sonar una voz. No era la de Dios, era la de un curita ahí de la zona que lo tenía muy fichado el rey. Y el cura se le acercó y le explicó un poco cómo funcionaba la mecánica del milagro. Le dijo, mire, si usted quiere que Dios conceda su plegaria, lo primero que tendría que hacer es aquello para lo que Dios lo puso en la tierra, que en su caso es muy importante porque usted tiene que gobernar. Y con palabras suaves, con palabras de cura, de hombre de iglesia, le explicó básicamente que él era un rey de mierda y que lo que le había hecho a la hija no era nada en comparación a lo que le estaba haciendo sufrir a la gente de ese reino. Y en otra oportunidad el rey lo hubiera mandado a matar, lo hubieran tirado a un pozo, pero acá cayó. Y le dijo, está bien, gobernar bien, ¿qué hay que hacer? Y el cura le dio una lista de necesidades que había en ese reino, pero juntos se dieron cuenta que lo más importante era construir un hospital. Pues esa ciudad era enorme y no había hospital, la gente se moría de pelotudeces. Entonces el rey mandó construir un hospital. Y mandó construir un hospital gigante. 7 pisos, gran inauguración. El rey un poco cambió, dejó de ser un rey de cuento y empezó a ser más bien un intendente del conurbano bonaerense que basaba su gestión en una mezcla de carisma, cemento y autoridad. Pero cuando fueron a inaugurar el hospital, había un montón de gente, de leprosos, de fracturados, parturientas, gangrenados, que querían entrar a ese paraíso de la atención médica, se rescataron de que no había personal. Hasta en eso es argentino el cuento. El hospital tenía 7 pisos, pero ahí había solo una vieja que curaba el empacho
Entonces el rey le preguntó al cura, ¿pero qué hacemos ahora? Y amigo, vaya a buscar gente que sepa curar, veterinario, brujo, lo que sea. Y el rey agarró a la policía y dijo, bueno, vayan por los campos a buscar un curandero, una curandera. Y fueron a caballo los policías, un milico estaba a cargo de eso, y de boca en boca escucharon que en una chacra, lejos de todo, había una piba que sabía curar a los animales. Y la fueron a ver. Hablaron con el patrón de la estancia, hablaron con Maclovia sin saber quién era, le ofrecieron el puesto de enfermera en el hospital. Maclovia aceptó. Pero como era tarde, convinieron en que los policías se iban a quedar a dormir esa noche en la estancia para partir a la mañana siguiente. Y en la mitad de la noche ya todos dormían, menos el patrón de la estancia y el comisario que estaba a cargo de ese operativo. El comisario estaba tomando rápido, como quien se quiere dar coraje para decir algo. Y después de tomar un cuarto vaso de caña, lo miró al patrón que estaba sentado enfrente fumando y le preguntó: la china que vinimos a buscar, ¿es criada aquí en la casa? El patrón, que en ese segundo intuyó lo que iba a pasar, le dijo que no, que era de afuera. ¡Ah, espectacular! Entonces, a su señora no le va a molestar si yo esta noche... El patrón estaba acostumbrado a esto. Le dolía en el alma porque adoraba a Maclovia, pero sabía que no le podía decir que no a un principal. El patrón señaló un corredor y le dijo que Maclovia dormía en la pieza del fondo y que la puerta iba a estar abierta. El comisario tomó un trago más para dar coraje y medio a los tumbos, chocándose contra las paredes, atravesó el corredor. Tiró el peso del cuerpo contra una puerta que no ofreció resistencia y entró a la habitación oscura. Se golpeó las piernas con un catre. Se sacó la cincha, la chaqueta, las botas y empezó a acariciar en la oscuridad un cuerpo que dormía en el catre. Y pronto tocó una cabellera frondosa, muy frondosa. Era Judith, la leona de 900 kilos que dormía siempre en un catre justo al lado de la cama de Maclovia. Apenas el poli le mandó una mano en la oreja, la leona se sobresaltó y de un zarpazo ¡frap!, le voló la cabeza. Maclovia ni se despertó porque tenía el sueño pesado. A la mañana siguiente se encontró a la leona que dormía con la cabeza del principal como si fuera un peluche. Maclovia fue y preparó el desayuno para el resto de los policías. Mate cocido y galletitas con dulce casero. Y en el medio, como centro de mesa, la cabeza del comisario. Le preguntó a los suboficiales: ¿a qué hora salimos? Se le formaron todos y dijeron: cuando usted mande. Capitana. Ahora mismo, dijo ella. Y empezaron a caminar. En el camino convinieron que Maclovia no iba a ser enfermera, sino jefa de guardia, y cuando llegaron ya era la directora general del hospital. Cuando entró, empezó a curar a todos los enfermos que tenía. Un poco por este don mágico que tenía y otro poco por un yuyaje que le traía la leona del monte. Fue tan buena la gestión de Maclovia a cargo de ese hospital que en esa ciudad dejó de haber gente enferma. Y cuando dejó de haber gente enferma, el rey, que se había acostumbrado a recibir estas cartas de gracias por curarle no sé qué a mi tía, gracias, esto que lo otro, ya no recibía más esta carta. Entonces fue a decirle al cura: ¿qué pasa con estos roñosos, desagradecidos? No, lo que pasa, su majestad, es que aquí ya está todo el mundo curado. Lo que tenemos que hacer ahora es, vio esta ciudad, bueno, por fuera de la ciudad también vive gente que es de este país y probablemente precise también salud. No entiendo, dijo el rey. Y después de largas explicaciones convinieron que iban a mandar de nuevo a la policía, pero esta vez en búsqueda de enfermos. Y salieron los polis a caballo y fíjense que de boca en boca escucharon que en un bosque perdido había un chabón que estaba re loco, que puteaba a la gente, que tiraba piedra de los árboles, y los policías lo fueron a buscar.
y lo encontraron. Anselmo estaba hecho una fiera. Se quiso pelear contra 5 policías que lo agarraron y lo amarrocaron. Los mismos que lo persiguieron hasta enloquecerlo, ahora lo arrestaban para curarlo. Lo metieron a la fuerza en el hospital. McLovia estaba ahí, vio todo, pero no lo reconoció. Eso no era Anselmo. Pidió que le sacaran toda esa ropa andrajosa y le pusieran la ropa del hospital. Pero cuando le quitaron la ropa, McLovia notó que entre los harapos tenía una tela anudada blanca. Pidió que se la trajeran y cuando la desanudó, reconoció su pañuelo y supo que eso que estaba ahí era Anselmo. Y fíjense que lo curó. Lo curó con tiempo, con cariño, con algo de trabajo social y los yuyos que traía la leona. A los pocos meses Anselmo ya estaba rescatado, podía comer con cubiertos, se había afeitado, pero no se acordaba ni de quién era él, ni de quién era McLovia, ni de qué hacía ahí. Y fue ahí que McLovia organizó el golpe final. Debajo del hospital había una especie de teatrito. McLovia mandó a que llenaran las 7 primeras filas de ovejas. Sin decirle nada, le colgó una viola a Anselmo, lo puso en el escenario y cuando Anselmo estuvo ahí sin saber qué hacer, una ovejita del fondo, Shirley, se paró y se le acercó. Y como si algo adentro de Anselmo perdiera nivel de flotación y saliera de golpe, sin saber qué estaba haciendo, Anselmo le empezó a cantar. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Algo le empezó a pasar en la sangre. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Anselmo sintió como si algo empezara a hervir en su sangre. McLovia vino desde el fondo. Las ovejas se abrieron como hace muchos años se le abrió el mar a Moisés. Y estos dos que se quisieron un montón se vieron frente a frente. Y Anselmo, recuperando todos los recuerdos, la miró y le dijo, ¿vos? ¿Vos sos vos? Ella le dijo que sí. Y antes de dar el paso final, Anselmo reculó y le preguntó, ¿y yo? ¿Soy yo? McLovia dijo que sí. Las ovejas balaron, los amantes se abrazaron, se fundieron en un beso y volvieron como en una catarata todos los recuerdos de lo que habían sido y las esperanzas de lo que iban a ser. Pasaron unas semanas más hasta que Anselmo aprendió de vuelta cómo abrocharse una camisa y atarse los cordones, y cuando estuvo pipí cucú, decidieron presentárselo al rey. Ya todos en el pueblo sabían lo que había pasado, que Anselmo y McLovia estaban juntos, así que salieron en caravana. Adelante Anselmo y McLovia, las ovejas, los enfermeros del hospital, los policías, los milicos, las ovejas, un par de curiosos que estaban, cayeron todos al palacio del rey. Y cuando el rey se asomó al balcón y vio a McLovia y Anselmo, no dejó pasar de largo esta hermosa oportunidad que le daba a Dios de decir delante de todos, fui un boludo, perdón. Y ahí nomás el curita casó a Anselmo y McLovia. Al día siguiente se hizo la ceremonia del traspaso de la corona. Ella quedó como reina. Y a Anselmo le crearon un cargo medio ñoqui, una especie de subsecretaría de ovejas y canciones, algo que no tenía mucho sentido, pero tampoco mucho presupuesto. Y a partir de ahí, yo no sé bien qué pasó, porque la señora de Olindo Campo no lo cuenta. Capaz tuvieron problemas, capaz el reino fue invadido, capaz hubo sequía, capaz todo salió mal, eso no lo sé. Sí sé que aquella vez en aquel teatro, cuando estos dos que estuvieron perdidos tanto tiempo se volvieron a encontrar en ese momentito,
fueron por un instante, absoluta, total e inmortalmente felices. Esto fue Cuentos de Hadas Argentinos. Muchísimas gracias por haber estado ahí en este viaje. Muchísimas gracias al maestro Mariano Manzanelli. Mariano, ¿vas a estar tocando en algún lugar que vendamos? Decime a mí, yo lo digo en el micrófono. 16 de abril en Templo Libertad, 18 horas. En el Templo Libertad, que es un lugar muy lindo, es el que está ahí cerca entre el Cervantes y el Colón, ¿es ese? Bueno, el 16 de abril a las 18 horas, entradas desde los 60.000 pesos. Pueden ir a verlo, tocar, es extraordinario. Esto es el volumen 1 de Cuentos de Hadas Argentinos, donde contamos 2 cuentos, Pompeira el Valiente y Anselmo y Maclovia. En Pompeira el Valiente, como obertura, Mariano tocó La danza del gaucho matrero de Ginastera, y lo que tocó al final de esa misma obra, creo que es el segundo movimiento, ¿no? La danza de la moza Donosa. En el medio de Pompeira el Valiente aparecieron como temas que identificaban a esos personajes algunos pedacitos de esas obras, y también estaba esa cueca con la que cerraban los capítulos, tan, ta, tan, tum, tan, ta, ta, que es de Mariano, y después está la samba del finado, que es la samba con la que finalmente lo sacamos a Pompeira del infierno, que también es de Mariano. En Anselmo y Maclovia también escuchamos música argentina, pero no de Alberto Ginastera, sino de Carlos Guastavino. Esto que sonó recién es el Ceibo, y el otro temita con el que arrancó la historia, el tan, ta, ta, tan, tarara, es una de las cantilenas, la número 4 de Carlos Guastavino, extraordinario compositor argentino. Pero esto es el volumen 1 de Cuentos de Hadas Argentinos. Prontamente, esperemos que este año salga el volumen número 2. Maravilla Criolla, Cuentos de Hadas Argentinos, volumen 2, con otros cuentos y otras obras también de repertorio argentino para piano. ¿Qué hora es? Quiero hacer esto para que vean que esto es en vivo y no está grabado. Son las 9:42, no sabemos cómo va San Lorenzo, que estaba jugando con Deportivo, las parejas por Copa Argentina. Son las 9:42, bueno, si comieron viendo esto, excelente, espero que se les haya caído de la emoción algún raviol arriba de la panza, si no todavía están a tiempo de hacerlo, y están a tiempo de colaborar con este proyecto. Si están en Argentina, con el QR pueden invitarnos un cafecito, 2 cafecitos, lo que quieran, y si están en el exterior, directamente ahí pueden hacer su aporte vía PayPal. Yo quiero darle las gracias a Cosas Concretas, que es la pyme que está produciendo este evento y va a producir otros eventos más, como el que vamos a tener el 11 de mayo en el Teatro Pairó a la mañana en el ciclo Lengua Mañanera. Vamos a tener sexo, droga y rock and roll con José Luis Gallego. José Luis Gallego es parte de Cosas Concretas, es mi amigo, es cuentero también.
parte de Cosas Concretas es Augusto Bevilacqua, que está haciendo todo este servicio de streaming. O sea, esto no es un vivo de Instagram deprimente de la pandemia, gracias fundamentalmente a la magia y la capacidad de Bevi. Y esto puede crecer un poquito más con nuevas cámaras, nuevos equipos y otras cosas. El espacio donde estamos es Casa Pou. Aquí en Casa Pou, en este lugar donde estamos, es la sala de streaming, que es la biblioteca y en fin. Acá al lado hay otra sala donde damos, José Luis y yo y Manuel de la Serna ahora, talleres de narración de distinta índole. Pueden venir a este espacio, jugamos un rato a la biblioteca, jugamos a la búsqueda de repertorio y después nos vamos a la sala B a dar talleres de narración, a hacer lo que aprendimos a hacer, perdón por lo que voy a hacer con las cámaras, hacer lo que aprendimos a hacer de nuestro maestro Juan Moreno. También queremos armar un pequeño museíto de la narración oral acá. Este lugar tiene todo, tiene cámara frigorífica, jacuzzi y estacionamiento privado. Estamos en Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Pueden directamente consultar en mi Instagram, que es @oídolectorportalleres, o en el Instagram de José Luis, que es @monocuentero. A Mariano Manzanelli, ciudadano ilustre de Ituzaingó, lo pueden seguir en su Instagram, que es el oficial es Mariano Manzanelli. Si quieren el verdadero, el secreto, el de la fotingui para jotear, ahí tienen que aportar un poquito y se los pasamos por privado. ¿Queda algo más? ¿Ya me despido de esta gente? ¿Cómo la pasaron? Tírenme un poquito de comentarios ahí. La gente que está en Roma, la gente que está en Basilea. No leo un carajo. Bueno, la gente la pasó muy bien. Con sus aportes vamos a poder o comprar una pantalla más grande o operarme y curarme la hipermetropía para que yo pueda leer de lejos sus comentarios. Los queremos un montón. Estos cuentos son argentinos, provienen de la imaginación nacional, son un tesoro inmensamente rico e inexplicablemente olvidado. Yo soy Juan Martín Tapia, me pueden buscar como Oído Lector. Muchas gracias por haber estado del otro lado.